Entonces la Biblia nos advierte acerca de los falsos profetas. Han existido, existen ahora y existirán hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca. Y hoy lo que quiero es que definamos qué es un falso profeta, con quién estamos tratando verdaderamente. Para poder hacer esto necesitamos volver al principio. Cuando Adán y Eva pecan, entonces todos los hombres huyen de Dios, huyen rápidamente de Dios y van hacia el infierno. Y lo peor es que no hay ninguno de ellos que se pueda devolver, que pueda voltear y decir vamos hacia el camino incorrecto. No hay ninguno que pueda hacer eso, y es cuando el Señor entonces tiene que escoger algunas personas, redimirlas y enviarlas a la humanidad para que hagan volver el corazón de los hombres hacia Dios. Entonces Dios prepara, Dios capacita a hombres para que vayan, busquen las ovejas perdidas y las hagan regresar a Él. Y un verdadero profeta de Dios era conocido por dos cosas. Primero, tenía una comisión divina, o sea, era Dios quien hacía ese llamado personalmente a ese profeta. Dos, tenía un mensaje divino. Esta era una persona especial, escogida por Dios, capacitada por Dios, un buen pastor que buscara las ovejas perdidas, que los hiciera regresar de nuevo al rebaño. Pero una vez que Dios empieza a capacitar estas personas, empieza a capacitar a estos hombres para que sean sus profetas, entonces Satanás falsifica también los suyos. No podemos olvidar que Satanás es un falsificador. Él empieza también a levantar sus falsos profetas. ¿Para qué? Para pervertir, para confundir, para engañar a los hombres y hacerlos ir por un camino equivocado. Si nosotros regresamos a Éxodo capítulo 4, descubrimos a Dios hablando con Moisés, y Dios le está diciendo a Moisés, no te preocupes, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Moisés estaba preocupado porque Dios lo había llamado. Recordemos que él ve la zarza ardiendo, Dios le hace el llamado, ¿sí? Dios le da el mensaje, pero Moisés tenía problemas para hablar. Entonces Dios le dice, no te preocupes por nada, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Entonces vemos los dos requisitos de un verdadero profeta de Dios. Tiene una comisión de Dios, tiene un mensaje de Dios, y un profeta como Moisés era la voz de Dios para el pueblo. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces Moisés fue comisionado para esta tarea, para ir al pueblo de Israel, para rescatar el pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Él era el hombre de Dios que habló el mensaje de Dios. Entonces, tan pronto, como lo dije antes, tan pronto como Dios levanta a sus profetas, entonces Satanás empieza también a falsificarlos, a hacer los suyos, a presentarlos como si fueran de parte de Dios. ¿Todo esto para qué? Para engañar. Y eso es lo que nos está hablando Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando Jesús dice, guardaos de qué? Guardaos de los falsos profetas. Nos encontramos por todas partes, van a existir, como lo dije al principio, y existirán. Por ejemplo, en Jeremías 14, versículo 14 dice, entonces Jehová me dijo, los profetas profetizan mentira. Y mire aquí la sutileza. ¿Cuál es la sutileza? Que lo hacen en mi nombre. Profetizan mentira y profetizan mentira en mi nombre. Usan un atuendo de Dios, dicen que vienen de parte de Dios, hablan aparentemente las palabras de Dios, pero Dios no los envió, pero Dios no los comisionó, pero Dios no les dio el mensaje. Es muy importante tener en cuenta esto. Y Jeremías 5:31, ¿sabes qué es lo más sorprendente de esto? Es que ellos tienen éxito en lo que hacen, o sea, es que les va bien en su engaño, porque la gente se traga sus mentiras. En Jeremías 5:31 dice, profetizan falsamente y a mi pueblo les encanta. O sea, el pueblo estaba encantado con estos falsos profetas, como hoy. Muchos están encantados con estos falsos profetas que les profetizan cosas maravillosas, que les profetizan prosperidad, que les profetizan éxito, triunfo, les va a ir bien. O sea, una cantidad de cosas. Es increíble. Ellos se lo comían todo, se lo creían todo, porque los falsos profetas rascaban sus oídos, así como también al final vemos cómo el apóstol Pablo también hablaba de eso en el futuro, cuando los hombres acumulen para sí mismos, ¿qué?
maestros conforme a sus propias concupiscencias, que ¿qué van a hacer? Van a rascar sus oídos, les van a hablar las cosas que quieren oír, les van a decir lo que ellos quieren escuchar. Entonces van a estar encantados de estos falsos profetas. Entonces el Antiguo Testamento constantemente tiene que advertir acerca de los falsos profetas, y también en el Nuevo Testamento los encontramos. Los escribas eran en la época de Jesús, los escribas representaban estos falsos profetas. Ellos se presentaban como los espirituales, como la élite religiosa del tiempo, ¿no? Ellos tenían un atuendo representativo, ellos hablaban una jerga, sí, que la gente quería oír. Ellos venían de parte de Dios, se presentaban como que venían de parte de Dios, pero vemos cómo el Señor Jesucristo los desenmascaró. No es de extrañar que por esa causa lo crucificaron, porque Jesús los desenmascara. En los evangelios vemos cómo Jesús les quita, les hace caer su farsa, ¿no? Y esos eran los falsos profetas de la época de Jesús. Y entonces los falsos profetas estuvieron ahí en la época de Cristo, estuvieron en la época del Antiguo Testamento y están en la actualidad y estarán en el futuro también. No podemos desconocer esto. Tenemos que ser entendidos de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:45, porque os hablo la verdad, no me oís. No pueden oír la verdad, escuchan mentiras. ¿Por qué? Porque sois de vuestro padre el diablo. Jesús les hablaba la verdad, no podían oír la verdad. Efesios 5:6, Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas. No deje que nadie lo engañe con palabras vacías. Colosenses capítulo 2, verso 8, guardaos, no sea que alguno os eche a perder mediante filosofía, o sea, la sabiduría de los hombres y engaño humano. Entonces la advertencia comienza con una definición. ¿Quiénes son los falsos profetas? Eran estos que no estaban comisionados por Dios. Un falso profeta es uno que no tiene una comisión de Dios y tampoco tiene un mensaje de Dios. Amados, tenemos que tener mucho cuidado. Guardaos de los falsos profetas. Seguiremos con este tema, no se desconecten. Un abrazo para todos y bendiciones.